la República a fin de... ¿Qué tal, amigos de Justicia TV? Siendo las 9:07 de la mañana, nos encontramos en el auditorio Carlos Zavala Loaiza, donde llevar a cabo el 12º Pleno Jurisdiccional en materia penal de la Corte Suprema de Justicia de la República. Este evento que tiene como finalidad unificar criterios jurisprudenciales en temas controversiales que enfrentan los jueces y las juezas en su quehacer de impartir justicia. Entonces, este pleno participan los integrantes de la Sala Penal Permanente, de la Sala Transitoria, también de la Sala Penal Especial y el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Entonces vemos en la mesa de honor ya a los integrantes de la Corte Suprema, quienes van a dar inicio a este importante encuentro jurisdiccional, donde no solamente participan los magistrados de la Corte Suprema, sino también abogados, jueces, fiscales y juristas de importante trascendencia. Entonces vamos a dar inicio a este evento tan importante en estos momentos. Escuchemos. De la República y magistrado coordinador del 12º Pleno Jurisdiccional Supremo en materia penal. Buenos días a todas y a todos. Iniciamos el día de hoy el 12º Pleno Supremo en materia penal, que tiene ya en el área penal una larga tradición. Vamos a enfrentar hoy día los planteamientos orales de los distinguidos profesionales que están colaborando con el país para mejorar, para uniformizar la jurisprudencia nacional. Hemos fijado, como ya todos ustedes saben, 8 grandes temas para su discusión y para la emisión del correspondiente acuerdo plenario. Ya se han establecido quiénes van a intervenir oralmente y lo único que quiero pedirles a los expositores, dado el gran número de temas que vamos a trabajar, la máxima concisión y precisión. Ustedes ya han presentado sus informes escritos que al final de la jornada se van a incorporar y van a ser materia de conocimiento de toda la ciudadanía. Por ello, lo más importante en esta exposición oral es concretar los temas. Son máximo 10 minutos por expositor. Queremos ser en este tema bastante precisos por una situación de orden, en primer lugar, de respetar horarios, y en segundo lugar, porque la atención de estos 16 jueces de la Corte Suprema tiene límites racionales importantes. Si los ponentes hacen una exposición demasiado extensa, pues entonces la consecuencia va a ser que perdamos la atención. Voy a ser estricto con los tiempos. Así que ruego a ustedes que se ciñan a lo imprescindible. Lo demás ya está expuesto en las presentaciones escritas que han hecho, que sí no ha tenido límites de páginas, etcétera. Muy bien. Dicho esto, entonces declaro inaugurado el 12º Pleno Jurisdiccional Supremo en materia penal y vamos a proceder al inicio de los informes orales. Señor presentador. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de bienvenida del doctor César San Martín Castro e inmediatamente vamos a iniciar con nuestro programa.
A continuación tendremos el desarrollo del tema número 1, determinación judicial de la pena, problemas contemporáneos y alternativas inmediatas. Para este tema vamos a contar con la participación de 3 expositores. Vamos a iniciar con el doctor Ciro Cancho Espinal, docente universitario de la Universidad San Martín de Porres, a quien le pedimos por favor suba al estrado. Buenos días, distinguidos jueces supremos y público en general. Voy a responder a una de las preguntas más importantes sobre determinación judicial de la pena que pone a debate este Pleno Jurisdiccional Supremo. La pregunta es, ¿puede aplicarse el método de los tercios a todo proceso de determinación judicial de la pena? La respuesta a esta pregunta es afirmativa. Claro, naturalmente, en ciertos tipos de pena como cadena perpetua no es posible fraccionarla. Quiero esgrimir 3 fundamentos centrales de mi punto de vista de manera muy breve. El primer fundamento es de carácter material. El axioma es: yo soy yo y mis circunstancias, recordando un poco la famosa frase célebre de Ortega y Gasset, Meditaciones del Quijote, 1914. Las circunstancias son inmanentes a todo ser humano, por lo que las circunstancias establecidas en el artículo 46 del Código Penal deben tomarse en cuenta en todo proceso de determinación judicial de la pena. Asimismo, la aplicación del método de los tercios. El segundo fundamento es de carácter principista. La igualdad es el núcleo central de la justicia. Cita de Radbruch, la fórmula de Radbruch, 1946. No puede ser que en ciertos delitos se aplique el método de los tercios y en otros delitos no. Eso infringe, colisiona, resiente el principio de igualdad. Y como tercer fundamento tenemos el de carácter formal dogmático. Aquí se toma en consideración el metalenguaje jurídico penal como ciertos dogmas como la prohibición de la doble valoración, la tipología del delito mixto alternativo. Asimismo, como soporte teórico, Ferraioli, Epistemología Jurídica y Garantismo Penal, 2004, la lógica de las proposiciones normativas de Alchurrun y Buligin, Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales, 1987. A partir de este sustrato teórico, quisiera cuestionar a la tesis de las circunstancias específicas bajo ciertos cuestionamientos. El primer cuestionamiento se refiere a que ciertos tipos penales contienen supuestamente circunstancias específicas. Por ejemplo, el artículo 189.4 del Código Penal, robo con agravantes, denominado robo con agravantes. Si se detecta un tipo penal con circunstancias específicas, esta deja de lado las circunstancias que ellos denominan genéricas. Esto basado en el artículo 46, en el epígrafe, que señala más o menos, son circunstancias atenuantes, agravantes, siempre que no estén previstas específicamente para sancionar el delito o no sean constitutivos del hecho punible. Cuando se dice esto, realmente estamos en un error grave. En realidad, ese epígrafe simplemente nos hace ver el principio de la prohibición de la doble valoración. Quiere decir, si en un tipo penal, por ejemplo, el artículo 189.4, robo agravado, ya se encuentra una circunstancia, el concurso de 2 o más personas que ha cometido el robo, naturalmente no se va a tomar en consideración como circunstancia agravante el artículo 46.2 literal I del Código Penal, justamente porque había duplicidad. Simplemente es la prohibición de la doble valoración. Pero esto no quiere decir, si el agente, por ejemplo, no tiene antecedentes penales, el bien robado haya sido devuelto o se haya presentado a las autoridades judiciales para aceptar su responsabilidad, o el bien robado sea recurso público, etcétera, que es una circunstancia, no se lleguen a tomar en consideración.
El segundo cuestionamiento que se hace es en lo que toca al error. ¿Cómo se va a resolver el tema del error? Si consideramos al artículo 189 como circunstancias, diríamos falsamente que vamos a tocar como error en las circunstancias específicas en la determinación judicial de la pena. En realidad no, porque esas no son circunstancias, sino son elementos del tipo. Por ejemplo, en casa habitada, en inmueble habitado, eso va a tener que acreditarse a nivel de tipicidad. Eso no son circunstancias, son elementos del tipo. Y lo correcto no es decir robo con agravantes, sino simplemente robo agravado. Y el tercer cuestionamiento, y con esto ya termino, con el esquema operativo de la tesis de la existencia de circunstancias específicas, nunca es posible establecer la pena mínima del marco legal. Y nunca podrá establecerse el máximo legal en los casos con circunstancias atenuantes específicas. Igual, siguiendo con el ejemplo de robo agravado. La pena que establece el artículo 189 en el primer grado establece de 12 a 20 años. Es necesario siempre que exista una circunstancia, porque si no, no estaríamos hablando de robo con agravante, supuestamente. Por lo que esa circunstancia específica va a tener un valor cuantitativo, 1 año, por ejemplo, y siempre la pena se va a establecer por encima del mínimo legal. ¿Alguna vez se podrá establecer el mínimo legal? Nunca, porque esa es la condición para la existencia de la circunstancia específica. Este quiebre lógico naturalmente infringe notoriamente y resquebraja su potencial explicativo. En realidad, podría decirse que esto se podría solucionar por voluntad del legislador. Vamos a establecer que robo simple tenga una pena máxima de 12 años. Pero una teoría no puede estar a merced de la buena voluntad del legislador para solucionar, integrar defectos de la teoría. Además que el legislador no podía estar vinculado a una orientación teórica. Asimismo, es incorrecto que se dé valor cuantitativo a las circunstancias específicas, porque, siguiendo con el ejemplo de robo, no estamos frente a un delito mixto alternativo, por lo que si el agente comete en inmueble habitado durante la noche a mano armada, etc., eso no importa, que se lleguen a perpetrar más situaciones, más elementos del tipo, justamente por el dogma de que se trata de un delito mixto alternativo. No se puede dar valor cuantitativo a cada uno de ellos. No porque alguien comete un delito de violación 1000 veces, son 1000 delitos, ¿no? Algo parecido así. Simplemente es un delito continuado. Aquí no estamos hablando de delito continuado, pero sí tiene un nombre. Esto, delito mixto alternativo, por lo que es falso y es erróneo que se le dé valor cuantitativo a cada circunstancia. Y finalmente, con esto ya termino, la tentativa. En la tentativa, se dice que no pueden haber circunstancias sin un hecho principal, porque las circunstancias son accesorias al hecho principal. Entonces, es una contradicción en sí misma hablar de tentativa de robo con agravantes. ¿Cómo va a existir tentativa de robo con agravantes si no hay un hecho principal? Por lo que la pena debería establecerse por debajo de 3 años, tomando en cuenta el de robo simple, artículo 188. Pero nadie hace eso. Es decir, que los defensores de las circunstancias específicas no son consecuencias con las derivaciones dogmáticas que ellos defienden. Y esto debe solucionarse lo más fácil posible. Si existe tentativa, una causa de disminución de punibilidad, se establecerá 1/3 por debajo del mínimo legal, estableciendo entre 12 y 8 años, 8 a 12 años. Pero ¿de dónde surge 1/3? Ustedes dirán. De la causa de agravación de punibilidad, delito masa, artículo 49, se toma como analogía neutra para reducir 1/3, porque el legislador no ha establecido un margen, y en ese marco penal se aplica el método de los tercios y toma en cuenta las circunstancias del artículo 46 del Código Penal. Termino con esto. Las circunstancias
en palabras de Ortega y Gasset, se toma en cuenta en todo tipo de determinación judicial de la pena y, consecuentemente, el método de los tercios del artículo 46A y siguientes del Código Penal que establece las reglas para este procedimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Siguiente expositor. Muchas gracias. A continuación, invitaremos al abogado Denier Villanueva Domínguez. Muy buenos días, excelentísimos señores y señoras jueces, público presente. Bien, respondiendo concretamente a las preguntas que fueron planteadas en su oportunidad, antes de responder a estas preguntas quisiera fijar ciertos tópicos. Por ejemplo, diferenciar o tener en claro circunstancias y causales, ¿no? Las primeras, las causales, justamente son las que integran la estructura del delito, mientras que las causales se dice que son accesorias y a su vez externas al delito. Tener en cuenta bien esas diferencias entre ambas. Respecto al segundo tópico, primero, para llegar a la pena concreta final, debemos transitar básicamente por cuestiones del derecho penal, en principio, analizar si existen causales que puedan alterar el delito, hacerlo un delito imperfecto, y como segundo lugar, analizar si existen algunas circunstancias, cuestiones del derecho penal. Culminado ello, tendríamos la pena concreta parcial. Y como segundo tópico, si es que existe alguna terminación anticipada, por ejemplo, conclusión anticipada o alguna cuestión de bonificación procesal, tendríamos que analizar, incluir en esa etapa de evaluación, determinación de la pena y al final tener una pena concreta final. Respecto al tercer tópico, antes de empezar a resolver o dar razones de estas preguntas, diferenciar entre circunstancias específicas y elementos constitutivos del delito. El muy respetable doctor Ciro Cancho, por ejemplo, considera lo que existe en el artículo 189, sería para el doctor, respetable doctor, elementos constitutivos del delito. Sin embargo, tenemos que discrepar, consideramos de que en ese artículo existen circunstancias específicas del delito. ¿Y por qué razón? Porque estas circunstancias no forman parte de algún tipo en específico, sino que están alejadas de ella. Por ejemplo, el doctor Prado Saldarriaga señala en su libro Dosimetría del castigo penal que no se debe confundir circunstancias con elementos típicos accidentales. Por ejemplo, el delito de parricidio, por ejemplo, es una circunstancia que ingresa al homicidio para conformar un nuevo penal, un nuevo tipo penal, lo llama tipo penal derivado cualificado, ¿no? Entonces, este tipo de tipo no se puede confundir con las circunstancias específicas agravantes que señala, por ejemplo, el artículo 189. De manera tal que vamos a proceder a tratar de diferenciar este tema de las circunstancias agravantes específicas con los elementos constitutivos del delito. Esto es importante porque de considerar, por ejemplo, el artículo 189 como elementos constitutivos del delito, estaría bien que se llame, por ejemplo, robo agravado o, por ejemplo, lavado de activos agravado. Pero si consideramos que las que están anexadas en el artículo 189, son consideradas circunstancias agravantes específicas, tendríamos que llamarlo robo con circunstancias agravantes específicas, y esta tesis es justamente la que sostenemos.
La primera pregunta es, ¿el esquema operativo de los tercios del artículo 45A del Código Penal debe aplicarse en todo el proceso de determinación judicial de la pena en un caso penal? Particularmente considero de que no, el sistema de tercios no es omnipotente, es decir, por el hecho de que estén configuradas en el artículo 45A, no significa de que va a regir para todo o de manera general para todo. Cuando tenemos circunstancias agravantes específicas, por ejemplo, otra vez vuelvo a referirme al artículo 189, tendríamos que aplicar un sistema distinto, la que yo llamo el sistema escalonado, es decir, y además, por cierto, se ha aplicado ya en distintos recursos de nulidad, distintas casaciones, donde el espacio punitivo, otra vez regreso al artículo 189, por ejemplo, donde es de 12 a 20 años, se divide el espacio punitivo, dividido entre la cantidad de agravantes, y ese valor se atribuiría a cada agravante, de tal manera que, por ejemplo, si en un hecho concurren 2 agravantes específicas, la pena tendría que ser 14 años. 2 agravantes, 12, 13 y 14. 14 años de pena. Respecto a la siguiente pregunta, ¿cómo deben aplicarse las penas en un caso penal cuando hay concurrencia simultánea de circunstancias causales de disminución, aumento de punibilidad, reglas de reducción por bonificación procesal? Consideramos que en principio, como dije al fijar el segundo tópico, lo primero que hay que considerar es cuando tenemos circunstancias, concurrencia de circunstancias, cuando tenemos concurrencia de causales de disminución de la punibilidad, por ejemplo, la tentativa, tendríamos que primero considerar la tentativa, por ejemplo, en el caso de homicidio simple, por ejemplo, de 6 a 20 años, considerar la disminución de la punibilidad, por ejemplo, la tentativa, bajamos, tendríamos que disminuir la pena debajo de los 6 años y como segundo analizar si existe alguna circunstancia, ya sea genérica, ya sea agravantes o atenuantes, y aplicar el sistema de tercios. Ojo, estamos hablando de las circunstancias genéricas, concurrencia de las circunstancias genéricas. Y finalmente, como dije, aplicar la bonificación procesal, ya sea por terminación anticipada, conclusión anticipada, entre otros. Y respondiendo a la tercera pregunta, ¿cómo aplicar la pena en casos penales donde se produjo la tentativa de un delito, pero con concurrencia de circunstancias agravantes específicas? Esta premisa o esta problemática es bastante peculiar, puesto que algunos juristas, incluso hay algunas resoluciones donde señalan de que la disminución de la punibilidad, la disminución de la pena, en este caso tendría que hacerse del tipo base y no del artículo 189, que claramente no es un tipo base, sino que es un artículo que acumula circunstancias agravantes específicas en este caso. Entonces, la problemática que se suscita en este caso es, bajamos la pena o disminuimos la pena debajo del tipo base, es decir, del artículo 188, donde señala que es de 3 a 8 años, ¿bajamos de los 3 o bajamos de los 12 años que justamente configura en el artículo 189? Al respecto, debemos considerar de que la disminución, en el caso de, por ejemplo, concurrencia de una atenuante, tendría que ser de los 12 años. De los 12 años hacia abajo tendría que partir y no del tipo base. Si bien es cierto, al respecto se suscita una problemática particular porque se dice que la disminución no tendría que ser de un artículo que no es el tipo, es decir, el artículo 189. No es un tipo claramente, de tal manera que no se podría disminuir la pena de un artículo que configura solamente circunstancias agravantes específicas. Y al respecto, tendríamos que decir que en la actualidad o en el mundo real claramente existen circunstancias o concurren circunstancias y a su vez también causales. Por ejemplo, si A y B van a robar y son detenidos por la policía, a todas luces existen circunstancias, en este caso circunstancias específicas, pero concurre a su vez una tentativa, de tal manera que la doctrina penal debería enfocarse en ese aspecto y reconocer que existe
o claramente existen circunstancias agravantes específicas y a su vez también concurrencia, en este caso de causales, que deberían ser tomadas en cuenta, de tal manera que sí cabe la posibilidad de considerar o tener en cuenta delitos tentados con circunstancias agravantes específicas. Y finalmente, respecto a la pregunta de cómo aplicar la pena en casos penales donde la pena del delito es cadena perpetua, pero concurren también circunstancias atenuantes genéricas, causales de disminución de punibilidad o reglas de reducción por bonificación procesal, consideramos en principio, si un delito tiene cadena perpetua, podría convertirse en una pena temporal. Básicamente cuando existe causales de disminución de la punibilidad, puesto que tendríamos un delito imperfecto, de tal manera que un delito imperfecto jamás podría, la consecuencia jurídica ser en este caso cadena perpetua. De igual manera, si existe alguna bonificación procesal, consideramos de que el juzgador debería tener en cuenta, y si se da una cadena perpetua, convertirla eso a una pena temporal, ya sea 35 años, o incluso podría ser menos, porque no es lo mismo, considero, una terminación anticipada que una conclusión anticipada. Ambos tienen bonificaciones o cantidades de disminución de la pena distintos. Y de igual manera, si por ejemplo en un delito que se sanciona de cadena perpetua, concurre tentativa, concurre otra causal de disminución de la punibilidad, claramente incluso debería disminuirse la pena menos de 35 años. El tiempo ya culminó, por favor. Siéntese y... Muchísimas gracias. Muchas gracias. Siguiente participante. Bien. A continuación tendremos la ponencia del doctor Luis Ichimesa, docente universitario de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Academia de la Magistratura. Con su venia, señor presidente, muy buenos días con todas y con todos los magistrados de esta ilustre Corte Suprema de Justicia de la República. Muy buenos días con todos. Yo entendí que el tema de la problemática actuales era sobre justamente determinación de la pena vinculado a problemas actuales y no al robo agravado. Entonces, si partimos con el robo agravado tiene una característica particular, porque se ha sobrecriminalizado tanto que los estudiantes de la universidad creen que el artículo 189 es un delito. Y si usted ve y dice, no, el tema del sistema de términos se aplica para todos los delitos. Sí se aplica para todos los delitos, pues. Se aplica en el tipo base y se aplica, obviamente, en delitos como el homicidio, que no tienen especiales o específicas. Otra cosa es el aspecto político-criminal del legislador, que obviamente ha generado, ¿no?, una mayor gravosidad para ciertos tipos penales, como el robo con agravantes, como el secuestro, la extorsión, las lesiones graves. Yo creo que ahí no hay problema. La Corte Suprema ha sido bastante clara en el Acuerdo Plenario 1-2008 y en la Sentencia Plenaria 1-2018. Circunstancias comunes o genéricas, aplicables en principio para cualquier delito de la parte especial, como se hace. Circunstancias especiales o específicas que generan un grado particular de valoración. Y circunstancias cualificadas, obviamente agravadas y privilegiadas atenuadas. El problema va, obviamente, con el robo. Es el punto concreto. Las circunstancias especiales o específicas tienen un grado particular de valoración. Una opción político-criminal distinta ante una sobrecriminalización por parte del legislador. Y el problema surge, obviamente, cuando tengo robo agravado. Aplico tercios, penas draconianas, Las especiales o específicas tienen un grado particular de valoración. Yo no puedo aplicar circunstancias comunes o genéricas, aplicar un sistema de tercios. Si no, ocurriría lo que ocurrió en el recurso de nulidad 203-2021, su fecha 25 de octubre de 2021, donde se le aplicó circunstancia específica y se le aplicó un agravante adicional como hubo genérica. O sea, voy a aplicar una circunstancia especial específica agravante y encima una circunstancia como hubo genérica. Señores, las especiales o específicas tienen su propia valoración. Y cuando obviamente quiero regular especiales atenuantes, el código lo ha hecho siempre. Mire usted, el código ha tenido siempre, en su momento, ahí están, especiales atenuantes. Subía durante la noche, a mano armada, lugar desolado, bajaba si la violencia o humedad fuese insignificantes, porque tienen una lógica distinta de valoración.
es una opción político-criminal totalmente distinta. Otra cosa es que el legislador haya sobrecriminalizado el tema del figura del robo agravado, y todo sea ejemplo robo agravado. En el peculado no cae en el tipo base, en la colusión no cae en el tipo base, en tráfico de drogas no cae en el tipo base, ahí aplico mi sistema de tercios. La opción político-criminal del robo genera una distorsión. Es más, eso está claro, no hay discusión. Pero también el problema se llama alternativas. Concreto acá. Oiga, ¿esto está vigente? Sí está vigente. Porque usted tiene un artículo 189C que le dice, si la violencia o la fuese insignificantes. Miren, este es el proyecto de ley de Código Penal, en la cual quien habla con todo respeto, en su momento jefe del área legal del Consejo Ejecutivo de todo el Poder Judicial fue, y ante la deficiencia que no habían especiales atenuantes, ahí se planteó. Miren, por favor. Ahí está, artículo 49. Para hacer más justo la modificación de la pena en el robo agravado, incluye especiales atenuantes. Señor Ishi, no hay. No hay, pues. ¿Qué hago? Solución. Artículo 189C. Como usted ha visto, el artículo 189C le dice, si la violencia o amenaza fuesen insignificantes, disminuye un tercio. ¿Y lo puedo aplicar al robo agravado? Sí, claro que sí. Si usted aplica ahí agravantes en el robo con ganado, remitido al artículo 189C, ¿por qué no puedo aplicar obviamente las atenuantes? Si ustedes en el acuerdo plenario sobre concepto de arma hacen un símil o comparación al tema obviamente el artículo 189C. Y además ustedes, señores miembros, con todo respeto, ya han sacado esta Ejecutora Suprema, 2017-2021, 27 de septiembre de 2021, una intervención sistemática. Así que yo no tengo que deformar la parte general, desvestir un santo para vestir otro, si todo lo puedo encontrar en el tema de la parte especial. Otra cosa es que nos hemos acostumbrado, intervención gramatical, literal, y la teleológica y la sistemática, y que está ahí planteado en esa Ejecutora Suprema. Así que no confundir. El tema de especiales o específicas tiene un grado distinto de valoración. Operan justamente dentro de ese ámbito. Si yo quiero excepcionalmente darle la solución al robo con agravantes, ahí tiene usted una jurisprudencia. Punto número 1. Primera pregunta, primera respuesta. Segunda pregunta. Concurren causal, concurren circunstancia, concurren justamente reglas de reducción de modificación procesal. El ponente Deider Villanueva ha sido claro. Ley penal te genera una primera subsistema, teoría del delito, supuesto de hecho. Consecuencias jurídicas es otro supuesto distinto. Entonces, primero se agotan los aspectos vinculados al tema de la teoría del delito, entre ellas las causales, que aumentan o disminuyen la punibilidad. Después operan, obviamente, los supuestos circunstancias, cualificadas o privilegiadas, tentativa con reincidencia. ¿Qué operó primero? Señores, la Corte Suprema fue uniforme hasta este año. Decían así, miren, ahí la diapositiva. Primero, 6 a 20 años. Si es tentativa, primero opera la tentativa, porque afecta a la teoría del delito. Por debajo, obviamente, de los 6 años. Después opera para crear el límite máximo, la reincidencia. Dentro de ese espacio, evalúo circunstancias. Y finalmente, obviamente, el ámbito de la modificación procesal. La Corte Suprema fue unánime. Y de pronto, miren por favor, apareció una casación 1154-2022 Loreto, 23 de mayo 2023, este año por cierto, donde dijo, no, primero la reincidencia, después obviamente el tema de las circunstancias y al final el efecto obviamente de la causal disminución de la punibilidad de tentativa. Perdón. Primero quiebra con el sistema, pero segundo, un tema de pena justa. Lo que siempre nos preocupó, de lo que hemos trabajado en el Poder Judicial. ¿Usted se ha puesto a pensar que aplican los efectos de la reincidencia, circunstancia cualificada, agravada, sin que haya circunstancia atenuante privilegiada? ¿Se ha puesto a pensar eso? El sistema que aplicaban y que venían aplicando era justo. ¿Por qué? Porque cubría una deficiencia del legislador. La sentencia plenaria 1/2018 ha sido claro. No existen circunstancias atenuantes privilegiadas. Sí, no le existen. ¿Cómo soluciono? El fiscal agarra y pide, mira si tiene antecedentes para ver si es reincidente.
¿Así? ¿Y usted se ha puesto, señor fiscal, a pensar que usted aplica una circunstancia cualificada agravada sin que haya una atenuante privilegiada? ¿Es eso justo? No. Entonces, obviamente, la magistratura tiene que desarrollar lo que ya había estado haciendo. Primero, por sistema, la causal. Después, obviamente, la cualificada, tentativa, reincidencia. Dentro de ese espacio, circunstancias y al final la reducción de modificación procesal. Así es, obviamente. Y eso genera una pena justa, porque después solamente creamos mundos de sobrecriminalidad por una deficiencia del legislador. Eso ya está zanjado. Tercera pregunta, tercera respuesta. Tentativa de un delito. No existen reglas en el tema del Código Penal. Y esto genera justamente lo que la Casación 66 generaba en el voto singular, un delito tentado o circunstanciado. ¿Cómo debería operar? Ahí está el tema gráfico. Claro. Primero, obviamente, la causal. Oiga, pero es robo agravado, 12 a 20. Oiga, ¿y cómo hago? ¿No? Oiga, el robo se ha cometido por debajo del tipo base. Los problemas del legislador no lo tiene, obviamente, que para el justiciable. Y debajo de los 3 años, recién construye, obviamente, las circunstancias durante la noche, el lugar desolado, sin que llegue al extremo, obviamente, de los 12 a 20 años. Última pregunta, que no haya respondido. Cadena perpetua. Oiga, la Corte Suprema ha sido clara, ¿no? Si hay una causal que afecta a la punibilidad, si hay una regla de reducción de modificación procesal, yo puedo pasar excepcionalmente de una pena indeterminada a 35 años. ¿Y 35 años por qué? Porque obviamente es de carácter excepcional, es cadena perpetua. Oiga, y si hay circunstancias, obviamente ahí atenuantes, cercanos siempre a los 35, ¿por qué? Porque es una excepción a la regla que me genera la regla de reducción de modificación procesal y el tema obviamente de la causa de punibilidad. A mí me interesaría que la Corte Suprema se pronuncie no solamente robo agravado, el tema de penas conjuntas, posesión de drogas, pena de multa, inhabilitación. Oiga, el sistema de tercios ahí también se aplica. Cuando hay tipos penales derivados, oiga, el tema del homicidio calificado, ahí están los problemas, no el robo agravado. El robo agravado tiene una lógica distinta y los problemas también ya lo han resuelto ustedes, señores de la Corte Suprema. Muchas gracias, buenos días. Creo que hemos agotado con esto el primer El tema. tema número 1. Iniciamos el segundo tema. Tema número 2, delitos ambientales. En esta oportunidad tendremos la presentación del informe técnico a cargo de la señora Liliana Barranzuela Ramírez, representante del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA. Buen día, estimados jueces y juezas supremos del Pleno, ponentes y participantes. A continuación voy a pasar a exponer en relación al tema del informe técnico en el marco de la investigación de delitos ambientales, en torno al tratamiento que se hace y la atención que se da desde el OEFA a los requerimientos de las fiscalías especializadas en materia ambiental. En principio, cabe señalar, ¿no?, que la base legal que se utiliza en el organismo de evaluación y fiscalización ambiental para la atención de los requerimientos de los fiscales, ¿no?, es en base a lo que señala el numeral 149.1 de la Ley General del Ambiente, ¿no?, que nos indica que será de exigencia obligatoria la emisión de un informe fundamentado por escrito por la autoridad ambiental antes del pronunciamiento del fiscal provincial o fiscal de la investigación preparatoria en la etapa intermedia del proceso penal. También debemos tener en cuenta que la Ley General del Ambiente, en específico este numeral 1 del artículo 149, actualmente el Decreto Supremo 007-2017 MINAM, ¿no?, aprueba el reglamento de este numeral y por lo tanto señala en su artículo 10 que en cualquier momento el fiscal de la investigación podrá solicitar el pronunciamiento, va a poder en cualquier momento de la investigación y hasta antes de emitir un pronunciamiento en la etapa intermedia del proceso penal, solicitar el informe fundamentado de la autoridad responsable. E inclusive, mediante el artículo 11 se señala también que el fiscal va a poder solicitar a las entidades del Estado documentos o informes que obren en su poder o bajo custodia relacionado al ámbito de competencia que coadyuven en la investigación penal. Ahora, en relación a ello, desde el OEFA, ¿no?, la coordinación con las fiscalías especializadas en materia ambiental,
que por el reglamento de organización y funciones debe atender los requerimientos de los fiscales, ha establecido una clasificación de requerimientos de los operadores de justicia. En ese sentido, tenemos que los requerimientos se clasifican en diversos tipos como remisiones de información, ¿no? Cuando las fiscalías solicitan a OEFA que brinde información que posean o que puedan generar en el marco de sus competencias, también diligencias en cuanto a los acompañamientos que se pueda realizar a las autoridades, tanto policiales como fiscales, en las diligencias o inspecciones que realizan en campo, así como verificaciones también en campo. Delimitaciones de competencia cuando se solicita que se indique también cuál es la autoridad de fiscalización ambiental competente respecto de los hechos que se están investigando, el informe fundamentado en sí, ¿no? Y también los principios de oportunidad que son atendidos en el marco del artículo 2, numeral 8 del Código Procesal Penal. En vista de ello, ahora ya entrando al tema del informe fundamentado en específico, hay que decir que hay un tratamiento o hacer una especie de recuento histórico en cuanto a la regulación del informe fundamentado para poder comprender su naturaleza y la finalidad también del mismo, ¿no? En ese sentido, podemos decir que mediante la Ley 26631, ¿no? Se señaló que la formalización de la denuncia por delitos tipificados en el título 13º del libro segundo del Código Penal se requiere a las entidades sectoriales competentes, opinión fundamentada por escrito sobre si se ha infringido o no la legislación ambiental. Entonces, en este caso, sí se solicitaba por parte de los fiscales que la autoridad ambiental competente señale si se ha infringido o no la legislación ambiental. Y por otro lado, también en el tenor de esta norma, se exigía también que se diera un pronunciamiento institucional respecto a la comisión de esta infracción en materia ambiental. Sin embargo, no se indicaba con claridad si es que este pronunciamiento debía ser respecto de la presunta infracción administrativa, respecto de resultados de supervisiones, respecto de resultados de procedimientos administrativos sancionadores. Luego tenemos la regulación de la Ley General del Ambiente 28611, ¿no? Que reproduce también el texto anterior, sin embargo, con la modificación del numeral 1 del artículo 149, ¿no? por la Ley 29263, tenemos que en las investigaciones penales por delitos tipificados en el título 13º será de exigencia obligatoria la evacuación de un informe fundamentado por escrito por la autoridad ambiental, antes del pronunciamiento del fiscal o fiscal de la investigación preparatoria en la etapa intermedia del proceso penal. En este caso, si bien no hay una mayor precisión respecto a la emisión del informe fundamentado, ¿no? Sí vale señalar que esto se han establecido diferentes disposiciones relativas al informe fundamentado a través de los reglamentos, ¿no? Tanto en el 2009, en el 2013 y con el último Decreto Supremo 007-2017 MINAM, ¿no? Que es el que actualmente se aplica. En ese caso, entonces, tenemos que, de acuerdo a este reglamento, la naturaleza del informe fundamentado es la de una prueba documental, ¿no? Que puede ser incorporada al proceso y que además se señala que no constituye un requisito de procedibilidad, de manera que el fiscal va a poder iniciar o presentar su requerimiento fiscal sin necesidad del informe fundamentado o prescindiendo de este. Del mismo modo, se ha regulado también el contenido del informe fundamentado. En ese sentido, tenemos que para los delitos ambientales que están comprendidos en los capítulos 1 y 2, de manera general podríamos decir que su contenido es el de antecedentes de los hechos en materia de investigación, la base legal, la competencia de la autoridad, la identificación de las obligaciones de fiscalización ambiental de los investigados administrados que se pueden encontrar en diferentes fuentes, también la información de las acciones de fiscalización ambiental realizadas por la entidad competente, ¿no? Y las conclusiones. Y para el caso de los delitos que se refieren a la responsabilidad funcional y a la información falsa, en ese caso tenemos lo mismo, antecedentes, base legal, competencia de la autoridad,
identificación de las obligaciones de los funcionarios que están involucrados en la investigación y las conclusiones. En este reglamento también se señala cuál es el plazo con el que cuenta la autoridad ambiental para poder emitir el informe fundamentado, que es de 30 días hábiles como máximo, ¿no? Y se señala también que en este caso la autoridad ambiental o la entidad de fiscalización ambiental competente va a ser aquella entidad que ejerza funciones de fiscalización ambiental respecto de la materia objeto de investigación. Ahora, también tenemos que en el caso de los delitos por responsabilidad funcional, será el OEFA la entidad competente para poder emitir el informe fundamentado cuando la investigación versa sobre funciones de fiscalización ambiental ejercidas por los funcionarios que están siendo investigados. Es en virtud a toda esta regulación del reglamento, ¿no?, en base a lo cual el OEFA atiende los requerimientos de las fiscalías especializadas en materia ambiental, ¿no? En ese sentido, en tanto actualmente no hay una regulación específica respecto de la categoría de informe técnico como tal, ¿no?, OEFA cumple con atender los requerimientos de los fiscales siempre y cuando esto esté conforme con lo que ya se establece en el reglamento al que he hecho referencia, ¿no?, del artículo 149.1 de la Ley General del Ambiente. Por lo tanto, el OEFA, a través de su coordinación COFEMA, cumple con la atención de los requerimientos en el marco de este artículo, de este reglamento. Muchas gracias, doctora. A continuación tendremos la exposición sobre las diferencias entre infracción administrativa y delitos de contaminación ambiental a cargo del señor Dino Carlos Caro Coria, representante del estudio Caro y Asociados. Muy buenos días, señores jueces y juezas supremos, colegas todos. La problemática sobre la distinción entre el ilícito administrativo y el delito ambiental es una problemática práctica, ¿no? La respuesta parece ser evidente. Pasarse la luz roja no es matar a alguien, superar un límite permitido desde el punto de vista ambiental no debería de significar una imputación por delito ambiental, pero sucede lo contrario. Desde el punto de vista práctico, el Ministerio Público insta casos de manera permanente, especialmente frente a las industrias extractivas, por la sola superación de estándares de calidad ambiental o límites máximos permisibles. Esto ha sido abordado parcialmente en diferentes casaciones. Yo he podido identificar por lo menos 7 que van desde la 383-2012 de La Libertad hasta la 149-2019 de Arequipa del año 2021, en las que se anuncia el problema, mas el problema no ha sido resuelto con carácter vinculante ni en detalle para efectos de la debida predictibilidad. En el reciente libro sobre el riesgo permitido en el derecho penal económico, el profesor Silva Sánchez sostiene que finalmente son los tribunales los que deben de fijar la regla sobre el límite permitido dentro del ejercicio de una determinada actividad económica, que en este caso significa la actividad propia de una industria extractiva que puede afectar el ambiente. La solución al problema, si acaso existe, pasa por enfrentar dos cuestiones específicas. Por un lado, la vieja cuestión de la accesoriedad normativo-conceptual y, en segundo lugar, la relación entre lo que es bien jurídico y riesgo permitido. Voy a lo primero. Desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista práctico, somos tributarios de un sistema de accesoriedad normativo-conceptual. El derecho penal y el derecho penal económico deben de caminar en la misma dirección, pero de forma limitada. No puede haber una superposición porque eso generaría problemas de ne bis in idem y problemas de diferenciación entre lo que es el ámbito administrativo y penal. Tampoco podemos hurgar en un sistema de relativa o absoluta, de independencia, porque eso significaría que cada sistema caminaría por separado sin apuntar al mismo objetivo de protección.
un sistema de relativa accesoriedad, relativa dependencia o independencia, como se quiera ver, ¿no? El vaso medio lleno, medio vacío, es un sistema en el cual por lo menos hay que rescatar la accesoriedad normativo-conceptual. En la práctica, ¿eso qué significa? Elementos normativos del tipo, tipos abiertos, ley penal en blanco. El artículo 304 de contaminación ambiental o el 307A relativo a lo que es minería ilegal son tipos penales en blanco. Entonces, el ilícito administrativo lo único que hace es aportar ratio cognoscendi, no ratio essendi, aportar un indicio respecto a lo que pueda significar el disvalor de la acción, el disvalor de la conducta, mas no en relación al disvalor del resultado. Tomando en cuenta en especial en que los tipos penales, el 304 y el 307A de minería ilegal, están redactados con una fórmula que claramente exige un resultado. Por un lado, un resultado lesivo y por otro lado, un resultado de peligro concreto. Por eso es que la norma dice de modo tal que cause o pueda causar. Doctrinalmente existe unanimidad en entender de que estas fórmulas, más allá de la inconsecuencia de que la ley sancione por igual peligro concreto de resultado lesivo, más allá de ello, cosa que se puede tratar o diferenciar a nivel de lo que es el ámbito de la determinación de la pena, lo cierto es que son tipos penales de resultado. No basta con la realización de una conducta disvaliosa, se necesita que exista un resultado. Y ese resultado se debe de probar. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Lo que sucede en la práctica es que el Ministerio Público o algunas entidades postulan una identidad entre lo que es superación de un límite máximo permisible o un estándar de calidad ambiental para presumir la contaminación. Los tipos penales no son tipos de presunción, no son tipos penales donde se deba de presumir el peligro concreto o el resultado lesivo a partir de la simple verificación de la existencia del ilícito administrativo. Como decía al principio, la diferencia entre ilícito administrativo e ilícito penal es una diferencia de grado, sí, pero sobre todo cualitativa, normativa, valorativa, porque la ley exige no solamente disvalor de acción, violación de los reglamentos, infracción de límites máximos permisibles, etcétera, y varios ejemplos más, sino que éste se conecte en términos de imputación objetiva con un resultado lesivo o un resultado de peligro concreto, como venía diciendo. ¿Y eso qué significa? Una diferencia de grado, una diferencia cualitativa, una diferencia normativa o valorativa. ¿Cuál es la cuestión práctica acá, no? Sea peligro concreto o resultado lesivo, siempre vamos a estar hablando de superación del riesgo permitido. Y sobre el riesgo permitido hay mucho que se ha dicho en el paper que he hecho llegar a los jueces supremos. Trato de explicar las diferentes posiciones que hay sobre la cuestión, pero podemos movernos entre lo más elemental, ¿no? La violación de un límite máximo permisible, es decir, infringir un reglamento, como infringir la velocidad permitida o conducir en estado de ebriedad, algo que está claramente determinado y ciertamente previsto en la regulación administrativa, hasta criterios puramente normativos, donde no existe norma o derecho positivo y hay que construir un estándar de conducta para el caso concreto conforme a las reglas de la imputación objetiva. Como fuera, lo que está claro es que la ley penal, el 304 y el 307A, no exigen solamente superación del riesgo permitido, sino que exigen que ese riesgo permitido se realice en ese resultado lesivo o de peligro. Termino con esto. No es casualidad que el Ministerio Público o algunos organismos persigan estos casos solamente con la simple verificación del ilícito administrativo. La situación es práctica, ¿no? ¿Por qué? Porque probar en términos de imputación ese resultado de peligro o resultado lesivo implica una labor pericial. Y esa labor pericial, en el caso de los delitos ambientales, lamentablemente bastante costosa. Hacemos pericia todos los días por accidentes de tránsito, por lesiones psicológicas, pero tratándose del medio ambiente no hay actividad pericial. Hacemos pericia por casos de lavado de activos, por casos de corrupción, pero en delitos ambientales no hacemos actividad pericial. Cuando se habla de pericia se dice pericia para verificar si se ha superado el límite máximo permisible, pero no. La ley exige más, la ley penal exige más. La ley penal exige
que se cause o se pueda causar daño al medio ambiente, a alguno de sus elementos o componentes. Por lo tanto, lo que la Corte Suprema pueda zanjar a raíz del tratamiento de esta temática es fundamental para descartar los falsos positivos. Muchos casos que se persiguen, pasan años, terminan en prescripción, recursos desperdiciados, donde se persigue como si fueran ilícitos penales, simples infracciones administrativas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor doctor. Muchas gracias. Con esta exposición cerramos el tema número 2 y a continuación tendremos el tema 3, etapa intermedia, control de admisión de pruebas, pruebas sobreabundantes, control judicial. Para este tema contaremos con la participación del doctor Julio César Espinosa Goyena, docente universitario de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Señoras, señores jueces supremos, he decidido elegir este tema esencialmente porque recogiendo una serie de información, de datos, de casuística y la percepción y el sentir de abogados que ejercen la defensa como yo, hemos identificado una serie de dificultades y podemos plantear una idea que además se cae madura. Si algo no está funcionando en el proceso penal, es específicamente la fase intermedia. No es posible, el legislador no se imaginó que la fase intermedia, por simplificar el problema, pueda durar hasta 2 años y el juicio oral 3 meses. ¿Qué genera esto? Pues malas prácticas o prácticas disfuncionales que trastorna el sentido real y la finalidad de esta etapa. Por ello es fundamental, creo, que el Pleno de la Corte Suprema aborde esta cuestión porque, sinceramente, todos los problemas, dificultades que se generan y que se han venido produciendo en casos complejos, que son quizás emblemáticos, pero los que más se difunden mediáticamente inclusive, se van replicando y replicando a través de las diferentes instancias y en las diferentes zonas o distritos judiciales de nuestro país. Y por ello he seleccionado cerca de 5 o 6 problemas de los tantos que pueden haber vinculados al control probatorio en esta etapa. Primero, ¿cuál es el momento para el ofrecimiento de pruebas nuevas o sobrevenidas que las partes conocen o a las que las partes acceden durante el transcurso de una larga etapa intermedia? ¿Y por qué se plantea ese problema? Casuística también muy concreta. Porque el 373 del Código dice que la prueba nueva que se conozca podrá ser incorporada, pero siempre que se haya conocido luego de concluida la audiencia de control. Es la literalidad del 373.1. Luego de concluida la audiencia de control se podrá incorporar ya en sede de juicio la prueba nueva, pero siempre que la fase intermedia o la fase de control probatorio dure pues 2 semanas, 3 semanas o 2 meses. ¿Qué pasa en aquellas etapas intermedias que duran meses o años? Y los operadores, fiscal o abogado, acceden a información nueva. Pues la propuesta concreta frente a este problema es no esperar, no diferir al juicio oral su ofrecimiento o admisión, sino decidir el juez de investigación, decidir su debate, su incorporación y su admisión o no, pero en la etapa de control en curso. Primer problema, muy concreto. Segundo problema, se ha advertido que en muchísimos casos, a propósito de realizar el control formal de la acusación, que tiene que ver específicamente con las cuestiones de imputación fáctica o jurídica, se devuelve la acusación aplicando lo establecido en 351 y 352, y el fiscal aprovecha esa circunstancia para también corregir cuestiones que tengan que ver con la cuestión o el aspecto probatorio de la acusación. Nosotros consideramos que eso no es posible, que conforme a lo dictado, por ejemplo, en el Acuerdo Plenario 6-2009, entre otros precedentes o criterios jurisprudenciales,
El denominado control formal, que es la primera subetapa de la fase intermedia, está pensado para la subsanación o integración o corrección de la imputación, no así de la cuestión probatoria, porque de hacerlo se empiezan a generar prácticas, yo diría, otra vez, disfuncionales, en la medida que se corrige una cuestión probatoria que previamente ha sido de conocimiento de las partes, generando con ello el desequilibrio. Tercer problema, parecido al anterior. Es posible que el juez de investigación preparatoria devuelva la acusación, específicamente el capítulo referido al ofrecimiento de pruebas del Ministerio Público, para que el fiscal corrija, integre, subsane las pruebas previamente planteadas. Y la pregunta es, ¿cuántas veces? Pues hemos llegado a constatar y verificar casos que hasta 10 veces de devolución en una serie de espiral interminable, porque cada devolución de la acusación para subsanar las pruebas va a generar, para no afectar la igualdad necesaria, va a generar una respuesta necesaria de la defensa. La defensa dice, bueno, si el fiscal subsanó una vez, pues a mí me permiten responder esa subsanación. Y al responder esa subsanación hago nuevas observaciones y así entramos, repito, en esto que parece una cosa interminable. Y esa es la explicación de por qué una fase intermedia que el legislador pensó que debería durar 3 meses, termina durando mínimamente 18 meses. Entonces, en concreto, nosotros consideramos que no debe devolverse la acusación para subsanaciones probatorias y las subsanaciones que tengan que hacerse, deben realizarse de manera inmediata, de modo oral, en la misma audiencia y evidentemente en lo que no sea sustancial. Por eso llamo la atención, y está en la ponencia, la necesidad de que la Corte Suprema distinga que en el ámbito del ofrecimiento y admisión probatoria, distinga qué cosa es lo sustancial y qué cosa es lo no sustancial y formal. Porque la subsanación que el fiscal puede hacer acerca del ofrecimiento probatorio tiene que recaer, a nuestro criterio, solamente en lo que es no sustancial. Cuarto problema, las objeciones probatorias. El fiscal presenta la acusación y dentro de los 10 días las partes la responden. Llega el día de la audiencia de control probatorio, la subfase probatoria, y el juez dice, a ver, ¿alguien se opone a la declaración, al ofrecimiento del testigo Juan? Los 5 abogados levantan la mano. Pero el juez dice, a ver, ¿quién de ustedes ha presentado la objeción por escrito? Y resulta que nadie la hizo por escrito. Entonces, se ha venido siguiendo el criterio de la mano con lo que estableció la Casación 53-2010 de Piura, del año 2010, que creo yo ya está ampliamente superada, de exigir a los jueces y también a las partes que solamente pueden plantear objeciones probatorias las partes que las han formulado por escrito, de modo tal que quien no la presentó por escrito oralmente durante la audiencia no puede plantearla. Sin embargo, ese criterio creo que debe aplicarse de manera muy restrictiva porque evidentemente inclusive el juez puede formular observaciones a los aspectos probatorios de oficio, como lo establece, entre otros, el 350 y el 155 del Código. Quinto problema, la adhesión probatoria. ¿Qué ocurre? El fiscal presenta 300 documentos, 200 testigos. Viene la coparte, normalmente la parte civil, que puede ser un privado o puede ser la Procuraduría, y presenta un escrito de 2 páginas que dice, me adhiero a las pruebas del fiscal. La pregunta, ¿está ejerciendo de manera diligente, suficiente, responsable su labor de ofertar las pruebas para el juicio? Y bueno, sí podemos llegar a determinar que en muchos casos se generan situaciones de defensa ineficaz hasta negligente. Pero ¿qué hacer para que eso no suceda? ¿Qué hacer a partir de un malentendido, además, principio de comunidad de la prueba? Cuando se hace eso, la parte civil dice, por comunidad de la prueba me adhiero a las pruebas del fiscal. Y no dice más, no explica más. A partir, explico, de un malentendido principio de comunidad de la prueba, que es un principio natural del juicio, que surge en la medida que la prueba ha sido admitida.
no en la fase intermedia cuando la prueba ni siquiera existe, como elemento, digamos, de incorporación a debatirse. Por lo tanto, la adhesión probatoria también tiene que ser suficientemente reglada y restringida en este ámbito. Y finalmente, en lo que corresponde a la sobreabundancia específica, 4 casos. En la prueba sobreabundante, optar por la necesidad de fijar bloques temáticos para la sustentación y la discusión probatoria. No es posible que el fiscal ofrezca 100 documentos o 500 documentos y nos pasemos 2 semanas escuchando al fiscal leer sus 500 documentos. Bloques temáticos. La presentación de pruebas, para decirlo, y con eso termino, de modo muy simple, de presentación de pruebas al peso. El fiscal ofrece como prueba documental el incidente de incautación, y el incidente de incautación tiene 6 tomos. Esto ha ocurrido, señores magistrados, en numerosos casos recientes. Y entonces, ofrezco como prueba documental el incidente de incautación que tiene 6 tomos. Oiga, ¿eso es razonable? ¿Eso acaso no conspira con lo que queremos que sea esta una etapa de transición hacia un efectivo y eficiente juicio oral? Y finalmente, creo que debe optarse también por una lectura razonable del plazo. Si en casos complejos, donde hay prueba sobreabundante del fiscal, se le otorga a la defensa solamente 10 días para responder y presentar sus pruebas, evidentemente se genera un desequilibrio. Creo que la interpretación acá del plazo legal de 10 días tiene que replantearse a efectos de, sin perjuicio de que en algún momento haya una modificación legislativa, ese plazo sea más razonable y más amplio para no generar una situación de indefensión. Esas serían entonces algunas propuestas concretas y con eso he culminado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, para este tema número 3 también contaremos con la ponencia del doctor Regis Oliver Chávez Sánchez, fiscal superior titular del Ministerio Público. Señoras y señores jueces supremos, señor presidente, con su venia. El tema que me ocupa es el de inadmisión de medios de prueba por manifiesta sobreabundancia. En el segundo numeral del artículo 155 del Código Procesal Penal subyacen 2 tipos de reglas en materia probatoria: reglas de exclusión y reglas de limitación. Según las primeras, solamente se pueden excluir aquellos medios de prueba impertinentes y prohibidos por la ley. De acuerdo con las segundas, solamente deben ser admitidos aquellos medios de prueba que no sean manifiestamente sobreabundantes o de imposible consecución. ¿Qué debemos entender por sobreabundancia probatoria? ¿Cuándo se está frente a un supuesto de sobreabundancia probatoria? En ciertos casos, un medio de prueba, pese a ser pertinente, puede no ser admitido en razón a que existe sobreabundancia probatoria con relación al hecho que a través del mismo se pretende acreditar. La ley autoriza rechazar aquellos medios de prueba que al margen de su pertinencia son redundantes o superfluos y por lo mismo inútiles. El problema de la sobreabundancia probatoria es un problema de inutilidad. Estamos ante un medio de prueba sobreabundante cuando a través de él se pretende probar un hecho principal o secundario, a pesar de que existen otros medios de prueba de la misma índole o de distinta clase que acreditan aquel hecho de manera palmaria. Entonces, con base en criterios pragmáticos de economía procesal, se rechaza aquel medio de prueba por sobreabundante. Como bien apunta la sentencia del Tribunal Supremo Español 771-2010 de 5 de marzo, el derecho a la prueba no presupone un hipotético derecho a llevar a cabo una actividad probatoria ilimitada. El tribunal ha de decidir sobre la pertinencia de la prueba y su funcionalidad. Pero ¿de qué manera se arriba a la conclusión de que un medio de prueba es sobreabundante en relación con determinado tema probatorio? Lo primero que se debe tener en cuenta es que la sobreabundancia probatoria tiene que ser evaluada desde una perspectiva objetiva. No es correcto rechazar un medio de prueba
alegando que ya existe convicción respecto a la veracidad o falsedad de una determinada afirmación. Lo ha dejado claramente establecido esta Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, en el recurso de casación 170-2022 Cusco, sentencia de 20 de febrero de 2023. No es posible emplear el criterio de la superabundancia cuando el juez cree que ya se probó lo contrario o porque ya existe una convicción formada al respecto. El tema relativo a la sobreabundancia probatoria, por otra parte, tiene que ser analizado desde un punto de vista no abstracto, sino desde el prisma del caso concreto. Es de gran ayuda tener en cuenta que, a diferencia de lo que ocurre en el proceso civil, en el que rige el principio dispositivo y por lo tanto deben ser probados solo los hechos discutidos, en el proceso penal todos los hechos que de alguna manera son importantes para la decisión judicial deben ser probados. Por eso el profesor Klaus Roxin, en el tema de la noción de objeto del proceso, distingue entre hechos directamente importantes, indicios y hechos que ayudan a la prueba, una noción amplia del hecho como objeto de prueba. En segundo lugar, debe tenerse en consideración que la sobreabundancia probatoria ha de establecerse no siguiendo criterios cuantitativos, sino a partir de un análisis cualitativo. La sobreabundancia probatoria no es una cuestión de cantidad de medios de prueba. Sobreabundancia probatoria sugiere la idea, a partir de su propia literalidad, de varios medios de prueba apuntando todos en un mismo sentido. Pero en verdad los casos de sobreabundancia de medios de prueba aluden a la calidad y el nivel de la información. Solo si se repara en la calidad y el nivel de la información, se estará en condiciones de advertir que, pese a existir una importante cantidad de medios de prueba sobre un determinado tema probatorio, estos pueden ofrecer una información de calidad baja o poco fiable. Lo importante no es entonces la cantidad, sino la calidad de la información disponible. En tercer lugar, es importante considerar que la sobreabundancia probatoria puede ser homogénea o heterogénea, varios medios de prueba de la misma clase o varios medios de prueba de distinta clase. ¿Por qué es importante reparar en esto? Porque constituye una regla de naturaleza epistemológica, aquella que establece que en el proceso penal la confirmación de una hipótesis no depende de la cantidad de pruebas, sino de la variedad de los medios de prueba. Ahora, ¿la regla de limitación probatoria por manifiesta sobreabundancia está exenta de cuestionamientos? Es muy difundida la idea de que si ya se tiene suficiente conocimiento sobre los hechos, carece de sentido la recepción de una cantidad mayor de medios de prueba. Pero en contra de esta idea se alega el hecho de que los medios de prueba que finalmente son rechazados pueden llegar a tener un mayor valor epistémico y de confirmación que aquellos medios de prueba que han sido admitidos. En este punto es que debe tenerse muy en cuenta el contexto procesal. En la etapa intermedia del proceso no se cuenta aún con un conocimiento cabal sobre el carácter superfluo o redundante del medio de prueba. No se sabe todavía si la información que se procura introducir al proceso a través del medio de prueba ofertado puede ser suministrada por otros medios de prueba. En esta etapa, en la etapa intermedia, encierra un alto riesgo para el derecho a la prueba calificar liminarmente de sobreabundante o superfluo un medio de prueba si el mismo todavía no ha sido actuado y sometido en virtud al contradictorio a un riguroso test de calidad. Como sostiene la profesora Raquel Limay, la fase de admisión se guía por un fin epistémico. Toda prueba que genere un aporte al conocimiento de la verdad de la hipótesis a probar debería ingresar al conjunto de pruebas. El principio de economía procesal no puede imponerse a la eficacia de la actividad probatoria. El juez, en la etapa intermedia del proceso, solamente de manera excepcional debe rechazar un medio de prueba por sobreabundancia. Esto es así, sobre todo si tenemos en cuenta que la ley procesal exige manifiesta sobreabundancia probatoria. Entonces el juez, razonando como lo haría un espectador objetivo, que no pierde de vista las circunstancias del caso concreto y que tiene además en cuenta el contexto probatorio, solamente puede aplicar la regla de limitación que radica en el segundo numeral del artículo 155 del Código Procesal Penal, si verifica la existencia clara, notoria e inequívoca de medios de prueba abundantes, variados o plurales en un determinado sentido. Para afirmar un supuesto de manifiesta sobreabundancia probatoria es necesario efectuar un doble juicio.
un juicio de pertinencia, que es un juicio positivo, y un juicio negativo por manifiesta sobreabundancia. Para que tenga lugar este segundo juicio, el juicio negativo por manifiesta sobreabundancia, el juez, siempre observando la garantía constitucional y el deber legal de motivación, debe precisar cuáles son y en qué consisten esos otros medios de prueba ya admitidos que están llamados a cumplir la misma función que se asigna o se pretende asignar a este medio de prueba sobre cuya admisión o rechazo se discute. Debe llevar a cabo un juicio comparativo entre los medios de prueba que ya han sido aceptados y el medio de prueba sobre cuya admisión o rechazo tiene que decidir. Si el juez tuviere dudas respecto al carácter superfluo o superabundante del medio de prueba, con arreglo al principio pro probationem, debería admitirlo. Como conclusión, la calidad de la actividad probatoria en el proceso penal no puede verse afectada por la cantidad de los medios de prueba, por lo que un medio de prueba en principio pertinente debe admitirse al margen de otros medios de prueba ya admitidos, máxime si el resultado de la prueba y su evaluación se produce en un momento posterior al de su admisión. Como bien sostienen Moreno Catena y Cortés Domínguez, la prueba es la actividad esencial en el proceso, pues justifica y fundamenta la resolución judicial que decide el litigio. Muchas gracias. Gracias. Con esta ponencia cerramos el tema número 3. Inmediatamente pasaremos al tema 4, delito de trata de personas, tratamiento problemático y complementario. En esta oportunidad tendremos la exposición del doctor Iván Fidel Montoya Vivanco, asesor externo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Buenos días. En primer lugar, doctor César San Martín, juez supremo de la Corte Suprema y coordinador de este 12º Pleno Jurisdiccional Penal Supremo, señores magistrados y magistradas de las salas penales de la Corte Suprema. En primer lugar, agradecer la invitación a esta valiosa oportunidad y espacio democrático para que la comunidad jurídica pueda coadyuvar con el sistema de justicia en el mejoramiento de la administración de la misma. Me ha tocado presentar un tema vinculado a la trata de personas y delitos conexos, específicamente 4 puntos. Creo que el cuarto no lo voy a poder tratar por el tiempo y voy a trabajar 3 de ellos. Una es el de trata con fines de explotación laboral y los delitos de explotación laboral en sí mismos. En primer lugar, cómo diferenciar estos delitos de trata de personas con fines de explotación laboral y las modalidades de explotación laboral con relación a las meras infracciones administrativo-laborales. Una primera cuestión que hay que destacar es que nuestra legislación contempla evidentemente muchos elementos normativos y una cláusula abierta, una cláusula de extensión analógica. Trabajo forzoso, servidumbre, esclavitud y en la trata la cláusula abierta de cualquier otra forma de explotación laboral. ¿Cómo diferenciar estas modalidades de meras infracciones administrativo-laborales? Bueno, en el caso de mayores de edad, creo que el elemento central va a ser cuando la prestación o el empleo sean dirigidos a través de medios coercitivos, violentos, fraudulentos o abusivos. Me refiero al abuso de una situación de vulnerabilidad. Y dentro de las modalidades de explotación laboral, ¿cómo distinguir esas 3 modalidades? El de trabajo forzoso, servidumbre y esclavitud, que es algo que todavía la jurisprudencia no entra a distinguir, a pesar de que ya tenemos los tipos penales en específico. Y es verdad que la legislación no define lo que es servidumbre, no define lo que es la esclavitud. Nos sirve mucho, al ser conceptos normativos, para interpretarlos, nos sirve mucho sentencias como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso de la Hacienda Verde Brasil y varias jurisprudencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El trabajo forzoso, todas ellas son o suponen controles intensos de una persona sobre otra. Todas, controles intensos. Hay una graduación, la primera diferencia es una graduación entre ellas, desde su forma más básica de control intenso, que es el trabajo forzoso, hasta la servidumbre y la esclavitud, que es su forma máxima. El trabajo forzoso en el 129O, formado por aquellas formas de trabajo o servicio que se brindan de manera obligada, apelando a los medios coercitivos, abusivos o violentos y, evidentemente, sin el consentimiento del trabajador. La servidumbre
presupone un trabajo forzoso, pero se le añaden algunas de las posibilidades de algunos factores. Uno, el carácter de locatario que puede tener la víctima, es decir, la necesidad de que viva y trabaje en el propio espacio o el inmueble del empleador. También la posibilidad del criterio de la inmutabilidad, es decir, la víctima se percibe como una persona que no puede al corto o al mediano plazo cambiar sus circunstancias. Y el enganche, es decir, la posibilidad de estar enganchado por una deuda que es arbitraria o contextos de situación, de costumbres que son inadmisibles en nuestros contextos actuales. La esclavitud es la forma más intensa de control de una persona sobre otra y viene presupuesta, por supuesto, presupone un trabajo forzoso, pero tiene la intensidad vinculada a un control casi total de la autonomía de la persona, un control sobre sus procesos vitales, sobre sus movimientos. Prácticamente la persona, la víctima, está a merced del explotador como una forma de posesión sobre la persona. Con relación a los menores, ¿cómo distinguir meras infracciones administrativo-laborales con relación al trabajo infantil, de lo que puede ser explotación infantil, trabajo forzoso infantil, servidumbre infantil o esclavitud infantil? Un criterio es el mismo que hemos usado para los adultos, que se emplee con ellos para que realicen el trabajo medios violentos, coercitivos, medios fraudulentos o abusivos. Pero pueden que no existan estos medios y también podemos hablar de explotación laboral del menor. Hemos utilizado mucho el criterio de trabajo riesgoso, apelando al convenio 182 de la OIT, trabajo peligroso para la vida, la salud y la integridad del menor. Es una línea que sigue la casación 1190-2018 sobre damas de compañía. Pero también tenemos un tercer criterio, aquel criterio en el que no necesariamente puede haber un trabajo peligroso sobre la víctima, pero aquel caso en los que hay una notoria desproporción o inidoneidad entre la carga de la prueba, la naturaleza del trabajo, la carga del trabajo y la edad de la menor y otras consideraciones. Esta es una línea seguida por el recurso nulidad 1610-2018 proveniente de Lima. Son sentencias que apuntan en esa dirección y que felizmente superan la cuestionable casación 706-2008 que utilizaba como criterio el agotamiento de la fuerza física. Segundo tema, el tema de la trata de menores con fines de explotación sexual. Una primera cuestión, su diferenciación con los delitos de favorecimiento a la prostitución y proxenetismo. Creemos que las reformas que se han producido en el 2007 con una serie de delitos vinculados a explotación sexual de mayores y de menores de edad ha venido a introducirnos la necesidad de actualizar completamente el Acuerdo Plenario 3-2011, que trata en parte estos temas. Creemos que, a diferencia de este acuerdo plenario, la diferencia o los tipos penales de proxenetismo o favorecimiento a la prostitución están dirigidos básicamente cuando se trate de sujetos pasivos mayores de edad y realicen la actividad de prostitución con un margen de libertad o de autonomía. Cuando estemos ante casos de menores de edad, no podrían aplicarse estos supuestos de favorecimiento a la prostitución o proxenetismo. Y cuando estamos ante mayores de edad, cuando son sometidas a estas prácticas sexuales, apelando a violencia, amenaza y abuso de una situación de vulnerabilidad, tampoco se pueden apelar a estos tipos penales. Allí tendríamos o trata con fines de explotación sexual o algunos de los delitos de explotación sexual en el caso de mayores de edad o en el caso de menores de edad. Tercer tema vinculado, otro tema vinculado con la trata de menores de edad con fines de explotación sexual. Aquellos casos en los que la trata se produce con fines de que el tratante mantenga acceso carnal con la víctima o actos análogos a cambio de un precio o a cambio de un pago, no para la prostitución con terceros. En estos casos, apelando al protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño sobre la definición de prostitución infantil y a las definiciones que hace UNICEF sobre explotación sexual de niño, niña, adolescente, consideramos que este es un caso de trata con fines de explotación sexual. Y en aquellos casos en el que el sujeto no esté vinculado al circuito de la trata y mantiene un acceso carnal con una menor entre 14 y 18 a cambio de precio y un beneficio, entrará el artículo 129J, cliente adolescente. Ahora sí, el tercer tema vinculado a trasladar
transportar. A partir del acuerdo plenario, que fue un importante avance sobre la interpretación del tipo penal, el 619, se define el traslado como aquella disposición de lo conveniente para procurar el desplazamiento. Pero han habido otras casaciones que han añadido otras definiciones. La casación 1351-2019, trasladar es mover a una persona, pero haciendo el énfasis en el resultado, en el desarraigo. Y hay una tercera, la casación 1459-2019 Cusco, trasladar traspaso de dominio que se tiene de una persona, el traspaso de dominio hacia otra persona. Consideramos que aquella definición que tiene como énfasis la disposición de lo conveniente para procurar el desplazamiento, creo que es una definición que puede ser perfectamente cubierta con modalidades como la autoría inmediata o la coautoría. No es necesario asignarle ese sentido, me da la impresión. Con la otra definición en la que hace énfasis en el desarraigo, tiene el problema de introducir un elemento que no es un elemento del tipo y que generaría una restricción en su interpretación. Y finalmente, el tema de la casación última, que es con la que compartimos el sentido, traslado como traslado de dominio, de una persona a otra, a cambio seguramente de una recepción de beneficio o de algún tipo de pago. Encalza muy bien con ese medio de recepción de pagos y está perfectamente habilitada para utilizarla para otros supuestos. Pues bien, no tengo tiempo para dedicarme al tema de si el fin de adopción ilegal puede entrar como un fin de explotación humana constitutiva de la trata dentro de la cláusula abierta, y me remito para ello al informe que remití a los magistrados, donde explico nuestra posición sobre ese punto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor doctor. Muchas gracias. Bien, para este tema también invitamos a continuación al doctor Luis Fernando Arbendáriz Ochoa, docente universitario de la Universidad Científica del Sur. Bueno, en primer lugar, buenos días, señores jueces supremos. Es un placer estar aquí. Agradecer nuevamente la gestión para la organización de este pleno que busca dotar, como siempre suelo señalar en clase, racionalidad a las decisiones en materia penal y procesal penal. Bien, sobre el tema que nos aboca o el que voy a intentar dar una propuesta el día de hoy, va a versar exclusivamente en torno a la diferenciación en cuanto a verbos rectores y la diferenciación, entre traslado y transporte en el delito de trata de personas. Quisiera coger para esto dos puntos interesantes como antecedentes. Lo primero, en el marco del desarrollo que ha tenido este delito por parte de la Judicatura de la Corte Suprema, tenemos fundamentalmente al Acuerdo Plenario 5/2019, en el cual ya se hace un avance, un progreso interesante en materia de interpretación de este delito, que como todos sabemos ha sufrido cambios trascendentales, principalmente a partir de la adaptación de del Protocolo de Palermo en la materia. Desde este acuerdo plenario, que quisiera destacar primero un punto importante para la delimitación de las conductas típicas, que viene a ser la determinación del bien jurídico, equiparado o dirigido hacia la idea de protección de dignidad, visto desde un punto de aplicación relacionado a la lesión, que puede imputarse como un delito de resultado, pero también como un delito de peligro concreto, como así también lo ha manifestado la jurisprudencia de la Corte Suprema. Y esto, pues, evidentemente, la idea de dignidad tiene una base, cuanto menos, podríamos remontarnos tal vez incluso hasta Kant, ¿no? Que en el año 1785, en su libro sobre fundamentos de metafísica de las costumbres, ya hacía referencia a la idea de la prohibición de la instrumentalización, como, o en contraste a la idea de que el ser humano, básicamente, y todo ser racional, es un fin en sí mismo. Pero ahora bien, lo que nos destaca o nos cita el día de hoy, básicamente, es dar respuesta a una problemática práctica. Los señores jueces supremos aquí presentes estarán de acuerdo conmigo cuando el problema precisamente que tenemos frente a la imputación de delitos de trata viene por dos cuestiones. Uno, en la reconducción de los delitos de trata a otros delitos menos graves, como puede ser el tema de proxenetismo, por ejemplo, que ya se ha visto en algunas casaciones aquí, y también, por otro lado, en relación precisamente en la correcta determinación de los verbos rectores de trata.
la jurisprudencia, como bien lo ha comentado mi antecesor, el profesor Iván Montoya, no ha sido uniforme y tampoco la doctrina en señalar cuál viene a ser la diferencia entre trasladar y transportar a alguien. Y yo aquí me permito hacer una primera apreciación, y es que la interpretación literal dificulta, ¿no?, cuanto menos este problema de raíz, porque si nosotros revisamos la normativa, las traducciones oficiales que tiene la Convención de Palermo en cuanto a lo pertinente al delito de trata, ya presenta una problemática interesante, que es que el término que se traslada al español, o perdón, que se traduce al español de la normativa original, que es transfer, se traduce como traslado, ¿no? Y esta cuestión oficial o traducción oficial ha sido pues incluida a nuestra normativa prácticamente, digamos, de forma inmediata o sin mediar mayores reparaciones en cuanto al efecto de su contenido. Para ello, quisiera yo citar el caso de Alemania, principalmente, que es la oportunidad del país el cual he podido estudiar, quien identifica esta problemática en un primer momento, ¿no? La comisión pertinente del Ministerio de Justicia alemán identifica que, claro, cuando se incorpora o se pretende dar esta directiva de que se tiene que regular el delito de trata con los verbos rectores trasladar y transportar, esto en primer lugar implica una dificultad a nivel lingüístico propiamente, ¿no? Trasladar y transportar, si uno revisa la normativa lingüística básica de nuestro idioma, se asemejan o son prácticamente sinónimos. Ante esto es que el ordenamiento jurídico alemán hace una primera incorporación legislativa conteniendo pues palabras diferentes, ¿no? Ellos hablan de, en un primer momento, del transporte, ¿sí? Básicamente transportieren, y luego hacen referencia a una transferencia o cesión, básicamente, ¿no?, que se identifica en la palabra Weitergabe. Bien, sobre esto, o la dificultad en cuanto a la determinación, no solamente ha sido una cuestión de doctrina y de jurisprudencia, sino también incluso organismos oficiales, como por ejemplo lo puede ser la Oficina de las Naciones contra la Droga y el Delito, han caído básicamente en la misma falta de determinación. Ante ello, lo que yo básicamente vengo a proponer y que comparto con el profesor Iván Montoya es una interpretación sistemática, básicamente, y que nos ayuda a determinar cuándo estamos frente a un proceso de delito de trata de personas en la modalidad de traslado, básicamente. Para ello, quisiera mencionar una casación importante que fue también mencionada por el profesor Iván Montoya, que es la casación 1459-2019 de Cusco, ¿no?, que curiosamente viene a la Corte Suprema a raíz, ¿no?, de una disminución, de una variación de imputación que hace la Sala Superior, donde de un delito de trata de personas se pasa a un delito de proxenetismo, lo cual cae pues en una situación realmente alarmante en torno al manejo conceptual y de imputación que pueden tener ciertos operadores de justicia, porque la pena se disminuye en buena medida, aproximadamente, si la memoria no me es infiel, unos 10 o 12 años, a lo que en verdad merecía. Sobre esto, ¿no?, y basándome en la interpretación de qué es, ¿no?, o cuál es la delimitación concreta que debe tener el verbo rector de traslado. En la doctrina ha habido algunas propuestas interesantes que han coincidido con esto, ¿no? Principalmente, ¿no?, el elemento o el documento normativo que nos da la primera luz viene a ser una resolución o el convenio del Consejo de Europa, ¿no? En particular, si lo gustan revisar, es el número 197, que nos habla básicamente de esta problemática de traducción. Luego, en doctrina, hemos tenido avances interesantes, ¿no? Como digo, en Alemania hubo esta ventaja que se trató de bloquear el problema desde raíz. Así, por ejemplo, el profesor Renzikowski señala que para el tema de la acción de trasladar, estamos hablando o debemos entender un tipo de entrega, ¿no?, una transferencia de una persona en un primer momento, donde hay o existe prácticamente un tercero que obtiene el control sobre la víctima, ¿no? Esta víctima es cedida en todo caso. Y para ello, como bien creo que puede inferirse, no necesitamos en ningún sentido un cambio de lugar o desplazamiento. De hecho, me gustaría citar el mismo acuerdo plenario del año 2019 en materia de trata de personas, que ya nos da luces, ¿no?, prácticas relevantes en torno a esto. Si se me permite, ¿no?, por favor, quisiera recordar una cita que hace este acuerdo plenario, me parece que es la cita número 11, en torno a la realidad de trata de personas. Perdón, el acuerdo plenario 6, ¿no? Claro, que nos dice lo siguiente, en su nota pie 11. La trata, cuando nos habla de los verbos rectores trasladar y transportar, nos dice lo siguiente. La trata no siempre va a implicar el traslado de la víctima de un lugar a otro,
Significativo de esto, por ejemplo, viene a ser el caso de la región de Iquitos, donde el 86% de víctimas de trata de personas no han sido desplazadas de su lugar de origen. Esta realidad ya adelantada en el Acuerdo Plenario 6-2019, sumado a la problemática de falta de determinación de imputación que ha tenido, por ejemplo, la Fiscalía o la incorrecta interpretación que ha tenido, por otro lado, la Judicatura y que muchas veces ha llegado aquí a la Corte Suprema para que los jueces supremos salvaguarden la situación de imponer una pena justa, es algo que evidentemente no va a poder mantenerse en el tiempo, ¿no? Mi pregunta aquí o mi reflexión es ¿hasta cuándo, ¿no? Básicamente los jueces supremos van a tener que salvaguardar los casos de incorrecta imputación que se realizan en las instancias inferiores. Añadiendo a esta cuestión el problema de que, bueno, y todos sabemos esto, no todos los casos que se definen en instancias inferiores llegan a la Corte Suprema. No todas las víctimas tienen la oportunidad de presentar un recurso de casación para brindar una interpretación correcta. Para ir finalizando mi exposición, quisiera componer básicamente un ejemplo práctico, que es la última sentencia que ha señalado el Tribunal Federal Supremo Alemán, que ha servido de interpretación en múltiples decisiones de nuestra Corte Suprema, así como también lo ha hecho o lo hace regularmente el Tribunal Supremo Español, en la cual, en su decisión, en la decisión número 28727 de este año, del 17 de enero de 2023, señala precisamente o acoge que el término traslado, ¿no?, debe hacer referencia necesariamente a la imputación en relación a una transferencia controlada de la víctima, ¿no?, donde exista el traslado a un tercero de la relación de custodia caracterizado por una situación de control total sobre la persona perjudicada. Adicionalmente a esto, ya para cerrar, cuando hablamos de este traslado, no implica propiamente un traslado fáctico, sino que debemos que dar un elemento adicional para poder interpretar este delito. ¿Y cuál vendría a ser esta cuestión? Que en ese traslado, ¿no?, en primer lugar, es que exista el tema de la instrumentalización. Y luego que tengamos de por medio también esa transferencia del sometimiento a voluntad y la prohibición de autodeterminación del cedido. Estas circunstancias son las que nos van a permitir aplicar o imputar el delito de trata de manera correcta, superando, en primer lugar, los límites lingüísticos impuestos por la traducción del Protocolo de Palermo y, en segundo lugar, realizando una imputación particular propia, adecuada y conforme a derecho, y sobre todo imponer o impartir justicia dentro de este nuevo fenómeno criminal que cada vez llega más y más lejos. Por mi parte, agradezco nuevamente la manifestación de los jueces supremos y muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Eliminamos el tema número 4 y a continuación tendremos ya el tema número 5, suspensión de la prescripción de la acción penal, alcances de la ley 31751. En esta oportunidad tendremos la ponencia del doctor Francisco Álvarez Dávila, docente de la Universidad de Piura. Muy buenos días, señores magistrados, señores magistradas, a todo el público presente. Me ha tocado la exposición en relación a una novedosa ley que también ha causado bastante polémica en las últimas semanas, además por la situación en la que se ha visto envuelta el aún presidente del Congreso de la República, que tiene que ver con los efectos que ha producido la ley 31751. Como es de conocimiento por parte de los jueces supremos y que duda cabe también del público presente, en su momento ya la Corte Suprema emitió dos acuerdos plenarios, que es el 1-2010 y el 3-2012, en donde ya analizaba esta cuestión, ¿correcto? Evidentemente, los acuerdos plenarios generaron en su momento mucha polémica porque un sector de la doctrina todavía le costaba entender que el artículo 339.1 establecía esto que denominó la Corte Suprema como una causal sui generis de suspensión que traía como consecuencia la formalización de la investigación preparatoria, porque de hecho, hasta antes de la entrada en vigencia del Código del 2004, existía ciertamente unanimidad entre diferenciar lo que se entendía como una interrupción de la acción penal y una suspensión. Y naturalmente se entendía en ese aspecto que la suspensión estaba vinculada a cuestiones extraprocesales que debían de derivarse o analizarse no en sede penal
y que motivaban evidentemente que la causa penal tenga que estar suspendida. Por ejemplo, el levantamiento de la inmunidad parlamentaria o discusiones de carácter civil que podían tener repercusión, por ejemplo, en aspectos patrimoniales o en delitos de carácter patrimonial. Lo cierto es que hoy en día, creo yo, una de las consecuencias que ha originado la emisión de esta ley es, por un lado, ratificar en efecto que el legislador peruano ha mantenido un poco la posición de la Corte Suprema en el sentido de mantener la legitimidad de que el artículo 339.1 en efecto ha regulado la incorporación de una causal sui generis de la suspensión de la acción penal. Pero además también, que de eso creo que he encontrado poco, quizás la doctrina en su momento no ha tenido en cuenta que, como ha sucedido por ejemplo en otras regulaciones de carácter procesal, lo que el legislador decidió fue simplemente adoptar un modelo. ¿Por qué? Porque hay otros modelos en otros códigos procesales penales, como por ejemplo el alemán y el italiano, en donde entienden, por ejemplo, la suspensión vinculada a toda actividad que trae como consecuencia la paralización del proceso. Por otro lado, por ejemplo, en el caso del Código Procesal Penal peruano, asumió la posición que ya existía en el Código Procesal chileno y entendía que, por ejemplo, la formalización de la investigación preparatoria sí originaba, en efecto, la suspensión del plazo de prescripción. Otros ordenamientos jurídicos, como por ejemplo el español, en donde basta para ellos típicamente que esté regulado el efecto de la interrupción y no es necesario para ello la suspensión. Lo mismo sucede, por ejemplo, y que además lo ha dicho en alguna oportunidad el doctor San Martín, respecto al tema de la legitimidad de la pretensión impugnatoria del actor civil. Es un tema del modelo que ha decidido tomar el legislador. Si algún magistrado o algún juez discrepa, tendrá que decir efectivamente las razones constitucionales que lo obligan, por ejemplo, a ir en contra de lo que dispone el artículo que ya ha reconocido el legislador y que además, por cierto, en ese punto la Corte Suprema viene aplicando sin ningún problema. Pero lo cierto es que quiero anotar algunas ideas que me parecen importantes que se mencionan en el Acuerdo Plenario 3/2012, que no solamente es revelador y a la vez polémico, porque establece además también un plazo específico de suspensión, que era lo que se le criticaba al primer acuerdo plenario que no lo establecía, y que señalaba que efectivamente el plazo no debía prolongarse por el tiempo acumulado equivalente al plazo ordinario de la prescripción más su mitad. Entre algunas ideas nada más que desarrollaba el acuerdo plenario, que las menciono porque son muy importantes para mi exposición, decía que era muy importante para la sociedad la persecución del delito y por lo tanto, aun cuando el plazo de suspensión en efecto al final generaba que la prescripción se demore más en agotarse, finalmente primaba más la persecución del Estado por ser un fin social, por ser parte de la política criminal que el Estado quería, antes que otra cuestión, que evidentemente estaría en contraposición los derechos del imputado. Pero además indicaba en aquel acuerdo plenario que el código, que esa fue una pretensión teleológica, buscaba cortar plazos, pero que además si el imputado se viera afectado, podría recurrir a los controles de plazos para tratar de mitigar efectivamente los excesos de la Fiscalía en la conducción de la investigación. Esas son las ideas más principales. Evidentemente, ya en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, ya una vez promulgada la ley, como es de conocimiento público, la ley ya ha generado aplicación. Y por citar algunos ejemplos, tenemos la casación 2095-2021, la casación 1629-2017, en donde se ratifica la posición de los acuerdos plenarios. Pero además también hay algunos pronunciamientos, tanto de la Sala Penal Transitoria como incluso de la permanente, en donde ya han recogido la aplicación de la Ley 31751. ¿Correcto? Ahora, ¿qué es importante respecto a algunas críticas que se le ha mencionado a esta ley? En primer lugar, algunas críticas que han salido y que he podido recoger, tanto mediáticas como jurídicas, es que esta ley se le ha denominado Ley de la Impunidad, llamada así porque afectaría casos complejos, ¿correcto? Afectaría principalmente a los casos complejos y podría generar la prescripción de los mismos. Por otro lado, se ha señalado que el legislador no ha diferenciado típicamente las cuestiones propiamente vinculadas al proceso penal, esto es,
la formalización de la investigación preparatoria y sus efectos de las cuestiones extrapenales que deben de resolverse en otros procesos. Por lo que ahí, evidentemente, hay una cuestión, porque estaríamos diciendo que una cuestión, por ejemplo, prejudicial, necesariamente tendría que resolverse en un año, ¿correcto? Porque de lo contrario, el efecto suspensivo se acabaría y continuaría el plazo de prescripción. Digamos que el legislador no ha sabido efectivamente diferenciar una de otras. Por otro lado, incluso que puede ser de conocimiento de los jueces supremos y también del público que está presente en este momento, ha habido una resolución de un magistrado, que es el magistrado Chávez Tamari, que ha señalado, aplicando control difuso, que esta ley es inconstitucional, aduciendo además temas como, por ejemplo, el derecho de la víctima a que pueda resolverse evidentemente el proceso, y que incluso ha hecho referencia con algunas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como por ejemplo el caso de la Cantuta Barrios Altos, donde hablaría o trataría de alguna forma equiparar los efectos de que estos casos complejos, evidentemente, al igual que los casos de derechos humanos, merecen una atención de parte de la judicatura. Lo cierto es que hay que responder también a estas críticas y de algún modo también está en las manos de los jueces supremos analizar en estrictamente jurídico, aunque parezca una redundancia, si es que efectivamente esta ley es constitucional o no lo es. Y esto también tiene que ver con dejar de lado, lo que yo veo, cierto paternalismo que puede existir a veces hacia la posición de los magistrados de parte del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque siempre lo que normalmente se argumenta es: no podemos avanzar si es que la lucha contra la corrupción o la lucha contra el delito no tiene un paraguas para poder permitirla. Lo cierto es que hay que hacer también una evaluación de lo que tenemos hoy en día. No solamente veamos el pasado, veamos lo que sale en los medios de comunicación, sino que veamos qué es lo que nos ha dado todo el organismo o toda la legislación procesal respecto a los casos. Y así, por ejemplo, tenemos que la ley del crimen organizado, la 30.077, permite que hoy en día se aplique por efectos procesales a causas comunes, sin ningún problema. No es necesario ser investigado por crimen organizado. Por otro lado, también tenemos que hace poco se han aprobado dos leyes que reconocen la imprescriptibilidad, la 30.838, que es sobre delitos sexuales, y la 30.650 respecto a la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. De manera que, reproduzco lo que dice el profesor Gómez Martín, hay que tener en cuenta si la administración de justicia adolece de disfunciones estructurales que lo hacen particularmente lenta y la convierten en una fuente inagotable de dilaciones indebidas, y es probable que la solución a ese problema no pase, advierte Gómez Martín, precisamente por la ampliación o la reducción de los plazos procesales, sino más bien por una reforma estructural. Vista la cuestión, creo yo que hoy el ordenamiento jurídico procesal dispone de varias herramientas, de manera tal de que esta ley en particular pueda generar un efecto de prescripción contra los casos grandes. Incluso el profesor Iván Montoya en una entrevista ha mencionado que son pocos los casos de crimen organizado o de criminalidad grande que tendrían verdaderamente su aplicación. Y hay que entender si realmente el bien común únicamente es, para tildar la ley de inconstitucional, que la ley afecte la lucha contra la corrupción, o si es que además también queda todavía algo por los derechos de los imputados. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, señoras y señores, hemos abordado 5 temas y a continuación haremos un receso de 10 minutos. Les rogamos, por favor, no salir del recinto para mantener el orden en el que se ha venido desarrollando la presente audiencia. Gracias.